Hola. Un cierto abogado vino a preguntarle a Jesús cómo tener vida eterna. La respuesta y el joven gobernante en Mateo 19. Uno debe amar a Dios y amar a su prójimo. Queriendo cumplir, el abogado le pregunta a Jesús quién era su prójimo y se le dio la parábola del buen samaritano. La respuesta a su pregunta era entonces obvia. Su vecino era cualquiera que lo necesitaba. Jesús ciertamente demostró ayudar a las personas necesitadas durante su ministerio terrenal. El Salmo 9, verso 9, llama a Dios un refugio para los oprimidos, y el Salmo 146, del 7 al 9, dice que el Señor ejecuta la justicia para los oprimidos, y luego enumera algunas de las formas en que se hace. Hay muchas personas a nuestro alrededor que son necesitadas, y debemos de continuar encontrando formas de aliviar su opresión. Así que sin más, iniciamos con nuestra lección número 12, que lleva como título Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Amén. El amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido. Nosotros sabemos que de los 12 discípulos, el carácter más fuerte, el más duro y el que más defectos de carácter tenía era Juan. Sin embargo, luego de haber estado con el maestro, compartido con él, pues su corazón se llenó de ese tierno amor. Y sabemos que era Juan ese discípulo amado, y es algo maravilloso. Nos dice que se sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo y estimaba como el mayor honor trabajar y sufrir en el servicio de su Señor. Su amor por Jesús lo inducía a amar a todos aquellos por los cuales Cristo murió. Su religión era práctica. Razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo, amados, si Dios nos ha dado un amor así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es nuestro versículo principal. La vida del apóstol estaba en armonía con sus enseñanzas. El amor que brillaba en su corazón por Cristo le indujo a realizar el más ferviente esfuerzo y la más incansable labor por sus semejantes, especialmente por sus hermanos en la iglesia cristiana. Era un poderoso predicador, ferviente y profundo en su sinceridad, y sus palabras llevaban consigo el peso de la convicción. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios, es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. Cualquiera que sean las buenas cualidades que tengamos, por honorables y refinados que nos consideremos, si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta la verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y también unidad. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados de su corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el Dios se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las aguas suaves que refrescan las plantas agostadas. Porque esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que aira. Es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones, pero los siervos de Dios han de representarse suyos. Él es el que trafique únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva sobre su propia imagen en inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces, solo así podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier otro argumento. Iniciamos con la lección del domingo, que lleva como título los dos mandamientos principales. Y vamos a Mateo, capítulo 22,
Verso 34 al 40 que nos dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. También vamos a leer lo que nos dice Mateo 22 y Mateo 19, verso 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pues el doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las escrituras con el deseo de conocer su significado real, y pues tenía ese vital interés de saber, ¿no?, la sinceridad de las cosas. Por eso dijo esta pregunta: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? En su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales, y no les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales depende la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. Haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley. Como ya sabemos que ellos se basaban por la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre estará determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo de Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y su fervor ganaron el corazón el Salvador. Por eso es que el versículo nos dice: mirándole, amóle. Saben que Jesús pues trataba a todo el mundo, ¿no? Igual como nos mira, nos trata a todos y nos trata a todos con tienda compasión. En este joven vio él a uno que podría ser útil como un predicador de la justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los predicadores que le siguieron. Si el joven hubiera consagrado su habilidad a la hora de salvar almas, habría llegado a ser un diligente obrero del éxito para Cristo. Pero, primeramente, debía de aceptar las condiciones del discipulado, debía consagrarse a sí mismo sin reservas a Dios. Al llamado del Salvador, Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguieron, tal y como nos dice en Lucas 5:28. La misma consagración se exigió al joven príncipe, y en esto Cristo no pidió un sacrificio mayor y el que él mismo ya había hecho. Tal y como nos dice en 2 Corintios 8:9, por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. El joven rico solo tenía que seguir el camino recorrido por Cristo. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia, mientras que el principio celestial del amor eterno llegue al corazón, fluirá a los demás, no simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque el amor es un principio de acción y modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyaga la enemistad y eleva, ennoblece todos los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo, y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor albergado en el alma suaviza la vida entera y hace sentir su influencia a todos los alrededores. Entonces, vamos a la lección del lunes, que lleva como título los dos mayores pecados. Y el versículo nos dice lo siguiente:
Salmo 135, versos 13-19. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus cielos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes son los que lo hacen y todos los que confían en ellos. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. También vemos este versículo en Zacarías capítulo 7, verso 9 al 12, que nos dice: Así habló Jehová a los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. Muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad, y cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Ya sabemos que los dos grandes mandamientos es amar a Dios y a nuestro prójimo, pero la lección del lunes nos dice los dos grandes pecados, que uno es la idolatría y el otro es la injusticia. Y ya sabemos que lo contrario al amor, pues uno humanamente diría odio, pero cuando hablamos del amor, ¿no?, que se refiere a Dios, lo contrario es la idolatría, que es entonces no adorar al Señor. Los ídolos de algunos son sus tierras, otros sus casas, otros sus mercaderías. Las actividades comerciales se emprenden con celo y energía, mientras que se deja en segundo plano el servicio de Dios. Se descuida el culto familiar, se olvida la oración secreta. Muchos argumentan que su trato con sus prójimos es justo y creen que al proceder así han cumplido todo su deber, pero no es suficiente. Guardar los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, y no inferior a la obediencia a cada precepto, nada que sea menos que el amor supremo a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos puede satisfacer las demandas divinas. De hecho, que si no hubiese sido necesario, el Señor no lo hubiese puesto ahí, pero por eso está el Decálogo, para que podamos cumplirlo. El enemigo sabe muy bien que si no tenemos amor mutuo puede alcanzar su objetivo: herir y debilitar a la iglesia, al provocar diferencias entre los hermanos. Los puede inducir a sospechar mal, a hablar mal, a acusar, a condenar y a aborrecer. Ya saben cómo dice el dicho: divide y vencerás. Y eso es precisamente lo que Satanás está haciendo ahora mismo en las iglesias. Y de esta manera se deshonra la causa de Dios y se hace un daño indecible a las almas de los hombres. Grabemos en la mente el hecho de que la misericordia, el amor del Señor debe manifestarse a los hijos de Dios. Busquemos por cielo y tierra y no encontraremos otra verdad más definidamente revelada que la que se manifieste misericordia, precisamente para los que necesitan su simpatía, a fin de levantar todo yugo y dejar en libertad a los oprimidos. De ese modo la verdad se vive, la verdad se obedece y la verdad se enseña. Hay mucha verdad que se profesa, pero la que se practica al aliviar a las almas de las necesidades de nuestros semejantes también se ofrece una gran o enorme influencia. Esa verdad que se practica, no la que uno finge o la que dice y no hace, pues llega hasta el cielo y abarca la eternidad. Toda alma que habita este mundo está sometida a juicio. La experiencia de cada ser humano, la historia común de la vida nos dice en términos inconfundibles si pone en práctica las palabras y las obras de Cristo. Constantemente se repiten una cantidad de cosas que solo Dios ve. Aplicar esas cosas a los principios de la verdad producirá una preciosa recompensa. Casi todos son capaces de reconocer las cosas grandes e importantes, pero su vinculación con lo que se supone que son los aspectos menos importantes de la vida, de manera que se lo pueda ver como una unidad, es algo que los profesos cristianos hacen muy pocas veces. La religión es demasiado profesión y demasiado poco realidad. Es interesante porque es que el mismo versículo nos está diciendo que mira, alrededor tuyo hay personas que tienen diferentes necesidades. Entonces, si
esa persona que tú ves no lo amas, no lo ayudas. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves y que no conoces? Y por eso el Señor nos recalca el amor y, tal y como nos dice el segundo gran mandamiento, de amar a nuestro prójimo. Y por eso el Señor nuevamente en este trimestre nos hace un llamado a amarlo a Él y amar a nuestros semejantes. La lección del martes, que lleva como título Dios ama la justicia, nos enseña el Salmo 82 y nos dice de la siguiente manera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libraros de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. También encontramos algo muy importante que nos dice Miqueas 6:8. De hecho, una persona que se haga esa pregunta, ¿no? ¿Qué el Señor desea? ¿Qué el Señor pide de mí? Usted puede leer con confianza Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo voy a repetir otra vez. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cristo vino al mundo para dar ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una nueva fase de la grandeza cuando exhibió su misericordia y compasión y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios como cabeza de la humanidad. Enseñó a los hombres lecciones en la ciencia del gobierno de Dios, por las cuales reveló la rectitud de la reconciliación, de la misericordia con la justicia. La reconciliación de la misericordia y la justicia no implicaban ninguna transigencia con el pecado, ni ignorar ninguna demanda de la justicia, sino que dando su lugar, debido a cada atributo divino, se podía ejercer la misericordia en el castigo del hombre pecaminoso, sin destruir la clemencia de la reconciliación, ni perder su carácter compasivo. Y la justicia podría ejercer al perdonar el transgresor arrepentido sin violar su integridad. Dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Dijo Jesús: si tuvieres el amor los unos por los otros, cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan las obras, influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Por eso el que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría, o el mundo ama lo suyo. Mas porque no existe el mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el cielo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y nos exhorta que el Evangelio debe ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra solo están siguiendo los pasos de su Maestro. La lección del miércoles lleva como título un llamado a la justicia. Ya sabemos entonces que las cosas que Dios abomina es la idolatría y también la injusticia. Por eso es que nos recarga tanto de ayudar al débil, al huérfano, a la ayuda, a los menesterosos, a los olvidados, a los envejecientes. Y todas esas clases, ¿no?, que están apartadas, de hecho con las mismas leyes que el Señor había dejado por los años del jubileo para liberarlos o proveerles alimentos.
Los verdaderos adoradores de Dios obrarán las obras de Cristo. Serán liberales con los necesitados. No faltarán al pobre su derecho, ni inventarán una excusa para evitar ayudar a los que necesitan ayuda. Amarán a sus prójimos como a sí mismos, no escondiéndose de su propio pariente, sino considerando la condición del pobre, del huérfano y de la viuda. No se apropiarán de ninguna porción de las justas ganancias de lo que esté bajo su control. No era comprendido por sus hermanos porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres se había apartado de Dios, no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo, la mente, el enmiendo y el camino, pero omitían lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Mateo 23:23 nos dice que el ejemplo de Cristo era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor, lo que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el constante era inequívoco, por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas como un escarnio, su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Lo único que a Jesús no le gustaba, ¿no? Era el pecado, ¿no? Lo que lo mató en la cruz. Y es como dice una frase, ¿cómo yo puedo alegrarme o disfrutar el pecado si eso fue lo que mató a Jesús, lo que mató a mi mejor amigo? ¿Cómo puedo yo disfrutar el pecado si eso fue lo que mató a mi mejor amigo? Debemos de recordar que las bases del amor de Dios, las bases del gobierno de Dios son amor, misericordia y justicia. Y por eso es que Él tanto pues, nos señala y nos recalca que debemos de ser amorosos, misericordiosos y justos. Eso es lo que Él nos pide, que amemos la justicia, que hagamos misericordia y que andemos humilladamente delante de nuestro Dios. Y eso se logra cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. También Jesús nos da esta lección maravillosa para que podamos limpiar nuestro corazón de tantos sentimientos negativos, de odio, de egoísmo, de envidia, de orgullo y tantas raíces de amargura que Satanás pone en nuestros caminos para alejarnos cada vez más de Dios. También nos explica la lección de esta semana en que todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley. El principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús, su carácter revela el verdadero significado de la ley, muestra que es amar al prójimo como a nosotros mismos, y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, tal y como nos dice el Salmo 19:7, y que cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente del amor al prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al que lo ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? Si nos amamos a nosotros mismos, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Amén. Las características necesarias y que debemos de atesorar son los mandamientos de Dios, y en esto están pues su paciencia, su perseverancia, la paz y el amor. Cuando falta el amor ocurre una pérdida irreparable, las personas se alejarán de la verdad aun cuando se hayan relacionado con la cosa de Dios. Nuestros hermanos que ocupan puestos de responsabilidad y que ejercen poderosa influencia deberán recordar las palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque no un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 15, 1-3. Jesús es nuestro máximo ejemplo de amor. A él debemos de seguir. Nos dice el Espíritu de Profecía en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la caridad es sufrida, o sea, el amor es benigno,
La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha. El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor, la sumisión. Algo maravilloso que Jesús pues nuevamente nos esté instruyendo para que a través de todas estas lecciones podamos fortalecer nuestro carácter y cambiar esa mala manera de vivir para ser partícipes, ¿no? Para disfrutar con Él en las mansiones celestiales. Me voy a despedir con esta cita que dice: cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio ellos deseaban matarle, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbre. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos, como él lo había hecho. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo, que tener hacia todos un amor que expresaba hechos de misericordia. Recordando que los judíos, los fariseos siempre estuvieron enojados. Nunca se alegraron por ninguna de las almas que Cristo salvó. Nunca se sintieron alegres, sintieron empatía, se regocijaron con cada persona que Jesús sanó, tanto de enfermedades como de demonios y de diferentes pecados. El paralítico de Betesda, tantos años, la mujer de flujo de sangre, la mujer que duró 18 años encorvada, nunca se alegraron de ninguna de las maravillas que Jehová hizo, ni de esas personas que sufrieron tanto, que estaban desahuciados, no tenían esperanza. Siempre su deseo era matar a Jesús, pero nunca sintieron amor por ese prójimo, nunca sintieron compasión, simpatía, nunca se alegraron de nadie que Jesucristo salvó. Simplemente en sus corazones lo único que ellos querían era acusar a Jesús. Y nuevamente se nos demuestra, ¿no? Cuando una persona ama a su prójimo y desea ayudarlo, y cuando una pues no cumple esos mandamientos de amar a Dios y amar a su prójimo, porque imagínense, el que no ama a su hermano, ¿no? A quien conoce, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro video de hoy y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.